Don Federico Trillo, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio y compañía. ¿Y es comparable aquel hecho, el islote Perejil, aquella crisis con esta, o es más grave esta que aquella? Usted que la vivió entonces en primera persona. Le decía a algunos de sus invitados esta noche que hay analogías y diferencias, pero hay una analogía sustancial. Ambas están provocadas por Marruecos de manera deliberada y detalladamente preparada. Son dos agresiones a España. En primer lugar, en Perejil, a un territorio nullius en el que teníamos una pretensión de soberanía junto con ellos, y que ellos rompen el status quo y lo hacen militarmente, y en este caso es efectivamente mucho más grave porque lo hacen directamente a una ciudad que forma parte del territorio español y de la nación española. Es un ataque frontal a nuestra soberanía y con unos medios absolutamente inaceptables, que es utilizando a población civil y a mujeres, a jóvenes y a niños incluidos. Entonces, señor Trillo, recordaba antes Vieito, medió Estados Unidos. La relación de Aznar con Bush era buena. La relación de la administración española con la norteamericana era bastante buena, habría que decir. Medió Colin Powell, y a partir de ese momento usted puede decir, oiga, es el momento de que estos señores militares marroquíes salgan del islote en cuestión. Ahora no es esa la circunstancia. Entonces, ¿cómo puede influir el hecho de que Marruecos, en fin, tenga ahora una relación privilegiada con Estados Unidos y España esté en ese sentido bastante peor? Permítame matizarle, Antonio, porque sus espectadores a estas horas son muy selectivos. Estados Unidos siempre ha apoyado a Marruecos, y en aquella ocasión nuestra operación, llamada Romeo Sierra, la toma de la isla y el desalojo de los marines y la entrega a Marruecos de aquellos soldados, fue una operación en solitario. Es más, la embajadora de Estados Unidos en Rabat previno a las 3 de la mañana a las autoridades marroquíes, que no tuvieron tiempo de reacción. Fue después, cuando ya habíamos hecho las cosas como suele ocurrir a España siempre, cuando además las hace bien solos, cuando los Estados Unidos ayudaron a reponer la situación internacional. Ahora, efectivamente, es muy distinta. En eso tiene toda la razón. ¿Por qué? Pues porque España se ha quedado sola. Es decir, usted imagine, aparte de que Estados Unidos ha cuidado mucho siempre a Marruecos, como demuestra el recuerdo que he hecho de la actitud ante la toma de Perejil, estamos ante un conflicto de grandes dimensiones, el Israel-Palestina. Estamos en un momento en el que se acaba de afirmar por Trump, prácticamente hace 5 meses, la, entre comillas, soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que ha ratificado Biden, un Biden que no ha llamado por teléfono al presidente del gobierno español. Parece ser que es el único de los grandes países europeos al que no se le ha puesto al teléfono. Y yo le iba a decir, a mi juicio, esta es una opinión muy personal, porque cuando en aquella época yo era ministro, cuando he tenido otras altas responsabilidades de Estado, siempre hay algún servicio, no digo siempre de inteligencia o de información, sino incluso de gabinete, que le preparan una nota y dice, ¿a quién va usted a ver? En este caso, el presidente Biden, que es el que actualmente ejerce en los Estados Unidos, como he sabido, pues vería... Señor Sánchez, se apoya en una mayoría parlamentaria, porque no tiene suficiente, conformada por 2 partidos separatistas y uno conformado por antiguos terroristas. Y está en coalición con un partido comunista bolivariano de cuyo gobierno forman parte 5 miembros. El presidente de Estados Unidos no sigue leyendo. Yo le digo, no sigue leyendo, sea demócrata o sea republicano. Y eso explica que no tenga ningún interés en recibirle al señor Sánchez en la Casa Blanca, ni en llamarle siquiera. Ni en ayudarnos en nada. Claro. Pero, insisto, yo no dejo de pedir que con el gobierno se tenga el máximo apoyo. Pero, ¿apoyo para qué? Una de las cosas que más me han preocupado del día de hoy es que no es su caso, don Antonio, ni los de los que le acompañan, creo, pero es que estamos desenfocando el planteamiento del problema. Y por tanto no vamos a acertar con la solución. Se está hablando de una crisis migratoria y de una crisis humanitaria. Esos son detalles, factores, sin duda, del problema. Pero no el problema. El problema es una agresión ilegítima que conculca la soberanía española y, por tanto, es un ataque frontal a España, ante el que España debe reaccionar ante un hecho ilícito internacional que debe ser repelido por todos los medios a su alcance y restablecido en su situación de origen. Si no se hace así,
si hacemos un poco la vista gorda, si buscamos contemporizaciones, si distinguimos entre los que nos han enviado más o menos jóvenes, más o menos blancos, más o menos negros, estamos desenfocando el problema. Marruecos está tensando la cuerda a ver hasta dónde puede llegar. Marruecos está en una operación en perejil y ahora de anexión territorial de parte del territorio español, de las ciudades de Ceuta y Melilla. Y el que no quiera verlo así es que no quiere ver la realidad. Por eso, señor Trillo, le preguntamos, ¿qué ha hecho bien, si es que ha hecho algo el gobierno hasta ahora, y qué no ha hecho que debería hacer a partir de este momento? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho bien a partir del mediodía de ayer, que es cuando empieza a reaccionar. Hasta entonces vamos a olvidarlo de momento, ¿no? Pero ha hecho bien la visita del presidente Sánchez, sin ninguna duda, a Ceuta y Melilla. Es una visita oportuna, adecuada, y además es muy recíproca a los marroquíes, porque les provoca enormemente el que vaya el presidente del gobierno español allí. Ha hecho bien la movilización de las instancias europeas, con dentro de lo que puede la Unión Europea, cuya política exterior y seguridad común pues es limitada, pero han estado bien la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, por supuesto el presidente del Parlamento Europeo. ¿Qué no ha hecho bien, a mi juicio? Dicho sea con todo el respeto que me merece el gobierno de España, y más en una crisis internacional. No se puede tolerar que encima Marruecos se haga el ofendido y retire a la embajadora, la llame a consultas y nosotros aún no sepamos qué está haciendo el embajador de España en Rabat. Se le llame a consultar de inmediato. No ha hecho bien no denunciando el hecho, que es una agresión, insisto, gravísima contra el derecho internacional, una ruptura de la unidad territorial de España, una invasión de España. No denunciarlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No ha hecho bien no reunir al Consejo Atlántico. No ha hecho bien no tener relaciones bilaterales con todos los países que puedan ser dentro de la ciudad, a decir, oiga, esto ha pasado. No ha hecho bien suspender las ayudas que ayer mismo se aprobaron en el Consejo de Ministros. No ha hecho bien no pedir a la Unión Europea que suspendan todas las ayudas que a cientos de millones recibe Marruecos desde la Unión Europea. Todo eso lo ha hecho bien. Bueno, fíjense, hablando de la embajadora de Marruecos en España, que está llamada a consultas en Rabat, ha habido unas declaraciones que han puesto en su boca, yo no las he escuchado, pero sí se ha entrecomillado que parece que dijo, después de salir de ver a la ministra de Exteriores, que, claro, hay hechos que tienen consecuencias para justificar lo que estaba pasando por parte de Marruecos, y en referencia a que España sería el hecho grave de haber recibido a este señor del Frente Polisario. ¿No le parece eso suficiente como para declarar la persona non grata y pedirle a Rabat que la cambie, que no queremos a esta embajadora en España? Antonio, toda la razón. Yo sí escuché esas declaraciones, sí, y fueron exactamente así. Dijo algo que se les podría y debiera aplicar a ellos. Hay actos que tienen consecuencias. Es verdad que lo habían advertido, porque algo así ya habían dicho en 2 ocasiones, en declaraciones institucionales del gobierno de Marruecos. Pero aquí no se quiso escuchar. Pero es verdad que una vez producida la agresión de ayer y de antes de ayer, la reacción tendría que haber sido no que se la retiren o que la llamen a consulta, la expulsión. Y nuestra llamada a consultas, insisto, al embajador de España en Rabat. No es sostenible. ¿Qué está haciendo allí el señor Díaz Hozlainer? ¿Qué está haciendo allí? Que nos lo cuente. Verá, hay un poco el complejo de que siendo más suaves, ahora estaba dando imágenes de alguna suavidad, siendo más tolerantes, pues vamos a conseguir algo. Mire, la pretensión del rey de Marruecos, Mohamed VI, al que tenemos ahora en su pantalla, no es otra que la anexión territorial de Ceuta y Melilla. Que nadie se llame a engaño. El tema migratorio, el tema de Cali, el tema del Polisario, el tema del Sáhara, son coartadas para producir invasiones como la de ayer. Y o cortamos o los perdemos. Hemos puesto mucho énfasis también estos 2 días, señor Trillo, en el hecho de que Sánchez haya sido el único presidente de gobierno de España que después de tomar posesión no haya viajado a Rabat, a Marruecos, que era, pues es lo habitual. Lo hacía Felipe González, lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, etcétera, etcétera. Él no. Entonces, ¿eso cómo puede haber incidido también en esta tensión de las relaciones que se vienen observando desde hace tiempo y que el detonante haya sido esta crisis que estamos comentando? Sí, empezamos mal, pero eso es un poco el carácter del presidente Sánchez, ¿no? El querer el considerar que él está por encima de las convenciones y de los precedentes, ¿no? Hay precedentes que hay que cumplir.
Y obviamente tampoco es que además sea una idea irracional, es algo, un precedente enraizado en la realidad. Es, hombre, hay que visitarlo primero a los países vecinos, ¿no? Con los que desde un piso hasta cualquier otra instancia hay que mantener relaciones de buena vecindad. Y para eso la primera visita tradicional del presidente de España, el presidente del gobierno de España, era a Marruecos. No lo hizo, mal empezamos. Mire, yo le puedo decir una cosa. Cuando murió el rey Hassan II, el rey don Juan Carlos I, que qué bien ayudó y se portó, como en tantas cosas en el tema de Perejil, me envió a mí, que entonces era antes presidente de las Cortes, a visitar a Mohamed VI. Fui la primera autoridad institucional de España que, después de los funerales por Hassan, creo que fue en agosto, me mandó el rey, una delegación parlamentaria, a visitar a Mohamed VI. Lo agradeció muchísimo. ¿Y qué dijo? Yo tengo en el rey Juan Carlos I un referente, un ejemplo. Él es el que ha traído la democracia a España. Yo seguiré sus pasos de apertura. Hombre, no voy a decir que aquella visita, y sobre todo que el ejemplo del rey fuera decisivo, el rey Juan Carlos, pero es importante que estas cosas se hagan. Y esa visita de Sánchez, que se hubiera producido en otro contexto, pero con el mismo rey, por cierto, el mismo rey Mohamed VI, que tiene también una relación muy estrecha con el rey Felipe VI, con nuestro rey, hombre, pues hubiera producido unos frutos de entendimiento o de líneas calientes de teléfono que aquí no han existido. Claro. En el caso del conflicto de Perejil, señor Trillo, ya que menciona al rey Juan Carlos, ¿hizo falta que Aznar le pidiera entonces a don Juan Carlos que hiciera una llamada a su primo de Marruecos? Ya era Mohamed, lógicamente, pero ¿hizo falta que ustedes pidieran como gobierno al rey que ayudara? Sinceramente no. El rey Juan Carlos, y estoy seguro que también lo hace su majestad Felipe VI, era, en contra de tantas tonterías que se han publicado después, ¿no?, era exquisito, respetuoso en las relaciones institucionales. Él respetaba la iniciativa de gobierno y su propio ámbito de competencias, y la respaldaba siempre, incluso aunque no le gustaran. En aquel caso, él respetó, en todo caso, el desarrollo de la crisis en todo momento, quiero decir. Y la noche antes de la toma de Perejil, la noche del 16 de julio, la operación se produjo el 17 por la mañana, o la noche anterior, yo estaba con él en la Escuela Naval de Marín, y habíamos desplazado, a la mañana siguiente desplazamos el buque que serviría de coordinador de la operación. Y teníamos una cena que es tradicional, los marinos, con su majestad el rey Juan Carlos, supongo que seguirá con don Felipe, y simplemente me preguntó, solo ratifícame que todo está en marcha y bien previsto. Punto. No quiso más. Eso sí, cuando en la noche siguiente y en la madrugada se produjo la operación, era el primero en llamar y decir, oye, en cuanto hayas tenido resultados, sea el que fuere, me llamas. Y así lo hicimos. Pero él era muy respetuoso. Y inmediatamente después, en efecto, se puso a disposición para establecer contacto con Mohamed VI. ¿Y sinceramente creyeron ustedes o pensaron que aquello podía acabar a tiros, señor Trillo? Desde el primer momento. ¿Sí? A ver, hay algo, Antonio, que yo quiero subrayar a sus espectadores, a sus fieles espectadores de estas horas. Lo digo porque me impresiona mucho, ¿no? Son muy ilustrados. A ver, un gobierno, y no digamos todas sus estructuras dependientes, tienen que tener planes de contingencia, tienen que tener previsiones para todo. Cuando, permítaseme la expresión, los moros toman Perejil, aparecen allí y ponen la bandera de Marruecos, lo primero que hizo el presidente Aznar es reunirnos y pedirnos a la ministra de Exteriores, que acaba de tomar posesión, a mí, que estaba en defensa, Ángela Cebes, que hablaba esta tarde recordando estas cosas, ministro de Interior, que nos reuniéramos en Moncloa y lleváramos un poco la situación analizada. En el papel del ministro de Defensa, que entonces era quien le habla, iban un análisis de la situación y dos conclusiones. La primera iba en todos los papeles, era naturalmente agotar la vía diplomática. La segunda solo iba en el papel del presidente del gobierno. Y después de 2 horas y media de reunión, antes de marcharme me dijo, Federico, ministro de Defensa, ponga en marcha la segunda.
era la toma de la isla por la fuerza. ¿Por qué? Porque hay que preverlo todo, y una operación como aquella, que salió perfecta, vamos a decirlo en honor a la verdad, sin un solo herido ni menos aún baja, pues había que programarla, planificarla hasta el más mínimo detalle. Y un gobierno está obligado a prever estas cosas. Tiene servicios de inteligencia, tiene planes estratégicos en el Estado Mayor de la Defensa, en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, por favor. Y esto además no es una sorpresa, porque cada asalto a la valla de Melilla es un anticipo de lo que ahora se ha hecho en Ceuta. Por tanto, pues, no puede coger una sorpresa. Claro. ¿Ha tenido la curiosidad de acercarse al islote? ¿Conoce el islote en cuestión? ¿Perejil? Sí, Perejil. Sí, claro. ¿Sí? Antes y después, no durante, claro. No lo digo, pero que ha estado ya en el islote, estuvo en el islote después. Yo estuve, claro, antes y después, insisto, sí. Conocía el... Sí, sí. Bueno, aquello no da mucho de sí, ¿eh? Si tiene 2 kilómetros, es un roquedal. Creo que había algún rebaño de cabras por allí, ¿no? Antes. Cabras, hay que decir que alguien se comió alguna cabra, sí, pero bueno, le echan las culpas a los mismos, porque ya se sabe que los, digamos, moros tienen mucho miedo a algún cuerpo determinado y que le echaron la culpa. Nosotros tomamos la isla con el Grupo de Operaciones Especiales, las GOES del Ejército de Tierra, que tenían la sede en Rabasa de Alicante, y luego inmediatamente hicimos el turno, una vez que se capturó al comando marroquí y se le puso en frontera, se le sustituyó visiblemente por la Legión. Pues don Federico, le preguntaba antes por el papel del rey Juan Carlos en este conflicto de Perejil. Fíjese, casualmente acaba de llegarme la portada de los periódicos de mañana y uno de ellos, no sé si en alguno más, pero vamos, en La Razón se dice: Zarzuela espera luz verde para mediar con Marruecos. O sea, el titular de La Razón viene a decir que está esperando la luz verde del gobierno para que el rey Felipe pueda llamar al rey Mohamed de Marruecos y medie en este conflicto. ¿Qué le parece? Esas son las grandes ventajas, una de las muchas, pero vamos, las no menores, de la monarquía como sistema. Es decir, si todo acabara ahora en Sánchez, digo Sánchez como podía decir antes González, no, si todo acabara en el presidente del gobierno, no existiría esa última posibilidad, que es de Estado, es la que da continuidad al Estado, a su historia y en este caso a su soberanía, que es la atacada, y por tanto pues es lo normal, ese es el privilegio que tenemos los españoles al tener una monarquía y un rey como tuvimos y tenemos, que puede hacer ese tipo de gestiones. Quizá lo que no se puede hacer es embarcar al rey en aventuras ineficaces u oficiosas. Al rey, que tiene, me consta, una relación personal, tenía, por lo menos en la época en que yo tenía responsabilidad pública, excelente con la familia real marroquí, no se le puede embarcar en operaciones frustradas. Aquí hay que saber de lo que estamos hablando. Insisto, el gobierno hasta ahora ha desenfocado el problema hablando de crisis humanitaria o de crisis migratoria. Aquí hay un intento de anexión, primero una operación y luego con otra, de una ciudad española que forma parte de nuestro territorio nacional y de la comunidad nacional que se llama España. Una vez que eso lo tenga claro el gobierno, no deje ni uno de los que han entrado dentro de Melilla, ni uno, porque a los actos ilícitos se responde con no voy a decir legítima defensa, que en ese caso sería lo de Perejil, pero aquí sí el estado de necesidad, es decir, hay que proteger a nuestros nacionales. Se está distinguiendo entre niños jóvenes, blancos o negros. No, mire usted, es que niños también hay en Melilla, ¿sabe? Que no han podido ir a la escuela. Es que también hay comercios que no han podido abrir. Es decir, lo primero es la defensa de los nacionales. Y para eso hay que limpiar Ceuta, de cualquiera de los que hayan entrado. Una vez se haya hecho eso y reforzado militarmente la frontera y reforzado policialmente la ciudad, pues entonces es el momento de decir, bueno, y ahora vamos a hablar a largo plazo de cómo solventamos el problema migratorio. Pero el problema migratorio es de otra dimensión, porque es frontera también de la Unión Europea y debe hacerse conjuntamente con la Unión Europea. El problema es que los menores, que son unos 700, 800 al parecer, esos no hay posibilidad de que vuelvan a casa, salvo los que quieran hacerlo voluntariamente. Hoy hemos conocido noticias incluso de madres que se han acercado a la frontera para interesarse por sus hijos, que no sabían que habían pasado aquí a España, ayudados, impulsados precisamente por el propio régimen marroquí, dentro de esta, entre comillas, invasión, o como se quiere llamar, ¿no? Entonces, el problema es que esos menores no se pueden devolver. No, salvo que quieran ellos hacerlo voluntariamente. Es que no estoy de acuerdo en absoluto con eso. A ver, ¿cómo lo resolvería usted? Entonces, mire, el problema es que aquí, con estos... vivimos, déjeme una mínima digresión, vivimos en una democracia y en un régimen político sentimental.
Entonces, esto se ha analizado, esto es un tema académico muy bonito, que viene a decir que ahora lo importante son los sentimientos, y claro, es muy fácil manipular los sentimientos. A nadie, y no digamos a los que somos ya abuelos, y hemos sido padres, o somos, pues nos gusta que los niños son lo primero, por supuesto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de quienes los han malutilizado, de quienes los han introducido mal, utilizado abusiva y miserablemente para atacar España y una de sus ciudades. Y en consecuencia, los mismos que los trajeron se los llevan. ¿Se los llevan? Y no, ¿pero qué es esto? O sea, ellos, que son los agresores, no tienen que respetar a los niños y nosotros no podemos devolvérselos. ¿En dónde está eso? Lo primero, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, es la defensa de los intereses nacionales y de los ciudadanos españoles, incluidos nuestros niños, que se tuvieron que quedar ayer, probablemente mañana, en sus casas por miedo a salir a la calle. Pues una pregunta más quiere hacerle Fernando Jáuregui, señor Trillo, aprovechando su presencia. ¿Qué tal, Fernando, ¿cuánto tiempo en invierno? Eso es verdad. De la pandemia. ¿Cuánto tiempo? Sí, pero usted se mantiene igual de joven. Así que nada, enhorabuena. Igualmente. Oiga, igualmente, Fernando. He recibido un par de WhatsApps referentes a algunas cosas que usted ha dicho y que a mí me gustaría también trasladarle y preguntarle. Me dicen, una cosa que me dicen es, hombre, Trillo parece que tiene una cierta aprehensión hacia el papel que está jugando el embajador español en Marruecos. Yo, oiga, le digo la verdad, mis informaciones son que el señor Díaz Hortlainer está jugando un papel que afortunadamente está él y no otro, porque a lo mejor otro no contendría algunas cosas que él está intentando contener. Y a mí me parece que él avisó, hasta donde yo sé, avisó claramente de que no se diesen determinados pasos que luego se han dado en las relaciones con Marruecos por parte del gobierno. Son más graves para mí. Y segundo mensaje que he recibido, me dice, pregúntale al señor Trillo si esa posición que él tiene tan radical, me dicen aquí, no me dicen radical, me dicen otra cosa, con respecto a Marruecos, la comparte el Partido Popular. Bueno, de la primera, a ver, yo no estoy para nada criticando al señor Díaz Hortlainer, gran amigo, y Dios me libre, al contrario. Menos mal que efectivamente está una persona tan capacitada y tan experimentada y con tan buenas conexiones como Díaz Hortlainer. Lo que critico es que el gobierno no le haya llamado a consultas, que es distinto. No al embajador allí, sino al gobierno de aquí. Es decir, no puede ser que venga Marruecos a hacerse el ofendido, a llamar a su embajadora, y nosotros tengamos al bueno de Díaz Hortlainer allí. Pues oye, hombre, nosotros somos el país ofendido, agredido, invadido. Por tanto, el embajador hay que retirarlo, pero en beneficio de Díaz Hortlainer, no en su perjuicio. La segunda pregunta era... Sí, la posición que usted mantiene sobre Marruecos, las relaciones con Marruecos, es la posición oficial del Partido Popular. No lo sé, yo ya no estoy en los órganos directivos del Partido Popular, soy un militante de base, de cuota. Digo al presidente Casado cuando me lo preguntan, y alguna vez sin que me lo pregunten, y al secretario general mis criterios, y no sé si será la misma, pero desde luego es la que voy a mantener en todo caso. No es una posición radical. Insisto, es una posición realista. Si el problema se quiere diluir ahora para tenerlo dentro de un año o dentro de 6 meses o dentro de 6 días, pues allá cada cual. Yo creo que el Partido Popular lo tiene muy claro. Por lo que yo he hablado con ellos, muy claro.